Sabés que te tengo que contar algo, Gaby. Tengo un amigo que llegó hace poquito de los Estados Unidos y él me contaba que él sentía que no tenía que estar ahí, él es argentino, y que tenía que volver a su patria, pero había un resonar que lo llamaba acá. Y después de la charla que tuvimos en la oportunidad pasada, cuando hablábamos y presentamos y anunciamos tu visita, hay un fragmento de esa charla donde comentás que dentro de los estudios que vos estás llevando a cabo no habías encontrado ningún país con tanta profecía buena como la Argentina. Y eso le terminó de cerrar la idea y ahora está en la Argentina nuevamente. Así que se vino después de esta charla y no está arrepentido. Mira las cosas, las palabras hasta dónde llegan, ¿no? Maravilloso, pues bienvenido, me alegra mucho que haya regresado a su patria y es un buen ejemplo para todas las personas. Es que si las profecías guiaron a este hombre argentino a regresar a su país, ¿por qué no podrían hacer lo mismo con tantas personas que están en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Ucrania, en no sé cuántos más países que la profecía advierte que pues sufrirán una gran devastación y un momento muy duro, muy crítico, pero aquí en América del Sur hay una oportunidad, hay una esperanza de supervivir y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, qué bueno que este hombre argentino al cual saludo le esté dando un ejemplo a la gente inteligente que nos está escuchando. Qué loco, ¿no? Gaby, ¿y qué tal te fue en sus primeras incursiones acá en la República Argentina? Estuviste en el norte, luego en el sur y ahora casi en el centro. Muy bien, Marcos. Bueno, estoy muy agradecido primeramente con ese Padre eterno, con ese Dios universal que nos da la oportunidad de hablar de Él aquí, en un país que tiene, como ya lo mencionaste, profecías de esperanza para todo el planeta. Estuve en Jujuy y luego en Neuquén, también donde hay profecías que fijan a Neuquén y a su gente como un gran faro que puede guiar a muchas personas. Bueno, la acogida y el interés y la respuesta hacia este conocimiento de profecías ha sido maravillosa porque me he dado cuenta que la gente ya no tiene miedo, que la gente no tiene miedo, que no está asustada, sino que al contrario, quiere saber, quiere dar un paso para que eso que es desconocido pueda ser finalmente revelado y han asistido a estos eventos que hemos realizado. Entonces, estoy muy contento. Sin lugar a dudas que todo depende de la apertura de corazón o de alma que tengan los seres que quieran ir a recibir este mensaje. Ahora, debo interpretar por el sentido común que te ha ido muy bien porque agregaste otra charla más que va a ser el día de mañana, tengo entendido. Sí, bueno, sucedió que el jueves pasado, que fue 10 de marzo, a pesar de las manifestaciones que hubo cierre de vías en torno al círculo de oficiales de mar, donde está el auditorio en el que hicimos la conferencia, mucha gente no pudo llegar. A pesar de eso, la asistencia Mm. fue muy grande. Sin embargo, para estas personas que no pudieron llegar, vamos a repetir la conferencia en el mismo lugar mañana a las 18 horas y que asistan todos los que pues quieran aprovechar esta oportunidad que se abre para que conozcan estas profecías de Solari y del mundo acerca de Argentina y de la esperanza que tenemos. Buenísimo, entonces, a agendar eso para todos aquellos que quieran formar parte de, bueno, el incorporar estos conocimientos, bienvenido sea, ¿no? ¿Sabes que hay algo que me gusta de las interpretaciones, Gabriel, que haces? Es que terminan cargándonos de responsabilidad a nosotros, ¿no? Es decir, bueno, podemos decidir formar parte o no de las mismas, pero que tienen como una especie de final feliz, ¿no? O sea, todo se da para mejor. Y hoy estamos viendo mucho también de adelantos o de interpretaciones en cuanto a profecías, pero hay muchas que son hasta de, no sé, medias catastrofistas, sin salida, ¿no? Que te dejan una energía no de querer comprometerte con la causa, sino más bien de un abandono, decir, y bueno, ya está, si total todo esto va a tener que pasar y no tenemos nada que hacer, y uno queda como indignado, ¿no? Eso también se está viendo mucho. Y eso es lo que estamos enfrentando para quitarlo del camino como imagen o como idea que en la mente de la gente existe. Tú dijiste algo maravilloso, que nosotros tenemos la oportunidad de decidir si entramos o no en la profecía. Y eso que dijiste es exactamente así. Y tú que ya lo comprendiste,
Hay mucha gente que no lo ha entendido y por eso pone una muralla entre profecías y nosotros, porque no queremos saber nada de fin del mundo, de catástrofes, porque ¿quién quiere hablar de guerra? ¿Quién quiere hablar de cosas feas y malas? Nadie. Eso es perfectamente entendible. Lo que pasa es que eso feo, malo, terrible que vaya a suceder o que ya está pasando, si las personas pueden comprender el por qué sucede, van a tener una oportunidad que otros no, y es de enfrentarla. Si lo pueden aceptar como una realidad tangible, entonces sí podemos saber qué podemos hacer. Ahí es donde entra la otra parte de la profecía. Es que no todo es catástrofe y volcanes que explotan y bombas que caen. Es que hay una porción de ella muy amplia que establece que ante esas vicisitudes hay un grupo de personas con mente preclara, con una gran inteligencia, que por decisión propia, personal, que ese es el valor de las palabras que tú expresaste, toman partido de la profecía de supervivencia y se convierten en grandes guías, no en líderes poderosos. De hecho, es gente normal que emerge con un liderazgo muy especial porque saben lo que está aconteciendo y son capaces de guiar a las demás personas hacia la verdad, hacia una supervivencia, hacia la esperanza y a que puedan entender el porqué de esa muerte, pero también que hay un futuro por el que tenemos que luchar. Y ahí es donde ese futuro se construye. No es que esté escrito como la gente cree, es que siendo que está en una profecía depende de nosotros hacerlo. Si nos quedamos quietos, nos ponemos de brazos cruzados, pues la guerra igual seguirá su curso, pero nosotros con los brazos cruzados no vamos a poder enfrentarla. Ahí es donde aparece la inteligencia de los que te están escuchando a ti, a nosotros en este momento y quieren ser partícipes de un plan de supervivencia ante esa situación. Habrá ahora personas que estarán pensando, ¿y cómo empiezo a ser parte o cómo puedo empezar a ser parte de, entre comillas, para poner un nombre, de los elegidos, ¿no? De los que sortearán lo que está por llegar? ¿Qué puede empezar uno a hacer cuando lo decida, Gabriel? Me imagino, yo te lo puedo resumir así como se me viene a la mente después de escucharte, decir, bueno, convertirme en protagonista de mi vida, por ejemplo, ¿no? Podría ser una, pero claro, es una definición recontra gorda y por ahí me gustaría si nos podés ayudar con cuestiones un poco más puntuales y tangibles, como para aquel que está totalmente ahora inmerso en el miedo, en el terror o en cualquier otro sentimiento, decir, bueno, yo quiero arrancar, a ver, quiero ver si me tomo en serio esto y empiezo a construir una realidad que me permita a mí ser parte de esos elegidos, digamos. ¿Cómo podemos empezar? Entonces, esa pregunta la podemos responder de manera técnica para que quede muy clara. Ujú. Primero, dejar de creerse un elegido es el requisito indispensable para poder serle útil a otras personas en un plan de supervivencia. Porque siendo que podríamos usar la palabra elegidos, inclusive la profecía en el libro de Enoch y en muchas otras habla de elegidos, de justos, de santos que hacen una gran obra. Hay un problema en la mente de las personas, de algunas o de muchas, y es que se creen salvadores y elegidos y no tienen verdaderamente ninguna fórmula que sea aplicable ante un problema de la guerra. Hablemos, por ejemplo, entonces del papa o del pastor o del cura o del sacerdote o del líder o el gurú, de lo que sea en movimientos espiritualistas. Cuando estallen las bombas nucleares, ¿a qué iglesia debo ir a rezar para salvarme? Ninguna. Cuando haya grandes terremotos que se traguen las ciudades, ¿cuál es la mezquita que me va a hacer mantener si yo quiebro mis rodillas ante el Dios que allí haya? Ninguna. Todos se van a caer. Entonces no es así como funciona. Si hay elegidos, es que yo me elijo a mí mismo por conocimiento de causa, no por creencia. Yo te haría esta pregunta, Marcos, porque tú nos puedes ayudar a entender la respuesta a la misma pregunta que me hiciste, y es, ¿quién te eligió a ti para hacer lo que haces en este momento, en esa bella labor que realizas? ¿Quién te dijo, Marcos, te elijo para que tú seas el comunicador social de... ¿Te dijo alguien eso?
No, no, obviamente que nadie, obviamente que es algo que uno lo lleva adentro, que no le encuentra mucha explicación a veces cuando hay temas, por ejemplo, que en el campo nuestro están prohibidos de tocar y uno igual se anima a tocarlos porque hay algo que dentro te resuena y te lleva por esos caminos. Y entonces lo que uno hace es permitir que eso siga, digamos, pero nunca llega a alguien que te elige, digamos. Por eso es un concepto que está Exacto. muy bien, claro, está muy bien como yo incluso hasta te lo dije hoy, entre comillas, elegido, porque en realidad uno no sabe cómo llamar a la gente que se quiera sumar a ese cúmulo de gente consciente, no sé, o que le gusta tomar el rol o autoelegirse, no sé. Es Esa como es la que, palabra. ah, Entonces, digamos que sí hay elegidos, pero era necesario desmitificar la palabra ahí para va, que se entendiera que no es una deidad que posó sobre mí su llama de luz para elevarme a un trono sobre los demás y salvarlos. Eso no funciona. Pero sí funciona lo que aplica para ti. Tú sientes en tu corazón hacer algo y lo haces. Ya te elegiste para hacerlo. Yo sentí en mi corazón hacer esto, aunque el mundo se viniera encima en mi contra para que yo cerrara mi boca. Y aún así me enfrento y lo hago. Porque hay una fuerza aquí adentro que me clama por hacerlo y que no me deja ni dormir si yo no hago esto. Eso es lo que va a empezar a pasar en el pecho de muchas personas al darse cuenta que los acontecimientos mundiales que fueron anunciados están cumpliéndose, que hay guerra, rumores de guerra, hay hambre, hay enfermedad, hay pestes, hay un engaño brutal y entonces sienten por dentro, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar quieto siendo un inútil ante esta situación y estudian, se preparan y salen con soluciones y con respuestas que son mejores que las de los gobernantes, que son más sabias que las de los líderes religiosos y aparecen los elegidos, elegidos de sí mismos. Entonces, es una primera parte de la respuesta, porque la segunda es que si alguien quiere participar de ese proceso porque quiere sentirse útil, pierda el miedo. Segundo paso, pierda el miedo a lo que se consideró desconocido o indescifrable. El apocalipsis, no, qué terror, qué horror, no me hablen de eso. No, pierda el miedo y enfréntese a esa información a ver qué tiene. Y se va a dar cuenta que le da herramientas para entender lo que pasa y qué puede hacer usted frente a eso. Es decir, que este asunto de participar de una profecía se construye, se crea por sensatez, por conocimiento, no por creencia ni por fanatismo, porque ahí es donde no hay respuestas y cuando se nos venga esto encima, no habrá cómo defenderse. Ahí, siendo que hay muchas más cosas por decir, si empezamos por esas dos, ya estamos por buen camino. mm. La verdad es que esto rompe, Gabriel, el paradigma a lo cual nos han entrenado toda la vida, que es esperar a ese Mesías que te va a elegir y que si es la voluntad de él te elige y si no, no, y no hay mucho por hacer, ¿no? Esto rompe ese paradigma, nos pone a nosotros en el centro de la acción y te dice, bueno, vamos, te toca, ¿qué vas a hacer? Uy, pero se viene el apocalipsis. Bueno, si vos elegís formar parte de los que se van, se van. Si querés elegir de la otra parte, de los, ¿cómo se llama? Del rapto, bueno, te podés ir para esa parte, pero dependerá obviamente del rol que uno elija tomar, ¿no? Y ese rol, digo, porque lo que todos podemos llegar a tener, Gabriel, yo te lo pregunto también y lo pienso al mismo tiempo, es esto de ese movimiento que te genera dentro cuando estás haciendo algo, ese resonar del corazón, del alma, parece que todo se conecta. Hay situaciones donde vos decís, uy, ¿qué es esto? ¿Viste? Te mueve así, te hace seguir, seguir, seguir. Eso sí es una cuestión que todos tenemos, ¿no? Que es un regalo divino. Lo que nosotros tenemos que decidir es qué hacemos con eso, si le prestamos atención o seguimos tapando todo eso con la cabeza, ¿no? Entonces, Marcos, me das pie para hablar de algo que va a romper más los paradigmas. A ver. Tiene que ver con lo espiritual, pero rompen todas las creencias que se tienen establecidas sobre cualquier cosa que se parezca o hable de salvación o de lo que estamos hablando. Mm, Pensemos en que los elegidos de sí mismos mm, no vienen trabajando para cumplir con un plan ahora, solamente en esta vida. Pensemos en que ellos eligieron hacer esto desde antes de nacer. Ahí ya entramos en otras cosas que tienen que ver con el espíritu. Es que nosotros
No somos, perdón la expresión, si se puede entender en todos los países, yo creo que sí. No somos un bulto o un costal o un saco de carne que deambula porque tiene piernas. Eso no es un ser humano. Nosotros tenemos espíritu, tenemos alma, y de eso hemos estado hablando sin decir la palabra. Cuando tú dices me resuena en el corazón, ahí ya estamos tocando el alma, que tiene una sabiduría superior a la mental. Tenemos inteligencia y tenemos un propósito de existir. Y el propósito de existir no es que nos caiga una bomba y nos mate a todos. Entonces, ¿para qué profecías? Si ese es el fin del mundo y todos nos vamos a morir. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que esos valores del espíritu, del alma, del ser, del corazón, que son más allá de la carne, me den a mí una respuesta. Es que los que vienen a hacer este trabajo en este tiempo final decidieron hacer esto antes de nacer. Dijeron, yo voy a ese planeta, yo voy a luchar por esa humanidad y yo voy a hacer un trabajo de acuerdo a un plan que allá crearon a ese que llaman Jesús. Él hizo ese plan y se llama el Apocalipsis, y yo voy a participar. ¿Qué es un 144,000? Alguien que decidió nacer para convertirse en una oportunidad de supervivencia para la humanidad. Y así es como los elegidos aparecen. Claro, cuando nosotros nacemos, estos cuerpos tienen una manipulación genética. Yo por ahí en mis programas de internet ya he hablado mucho de esa manipulación, y no recordamos lo que hemos sido en vidas pasadas y todo eso. No hay memoria, pero sí hay una memoria por dentro. Esa memoria va despertando en la medida que nosotros vamos creciendo. Por ahí hay alguien que es cantante y en la familia nadie canta, pero él traía la memoria. Por ahí hay alguien que es escultor y en la familia nadie le enseñó, pero él traía la memoria. Quiere decir que nosotros venimos con una sabiduría desde antes de esta vida. Y esa aplica para entender que los que se eligen a sí mismos no es casualidad, ni es que, yo creo que yo soy. No, es que lo siento tan fuerte por dentro y tengo muchos talentos que puedo aportar a la humanidad, que decido apartarme del mundo y dedicarme a servirle a la gente en este plan del cual estamos hablando en la profecía. Ahí tienen pues a los elegidos de sí mismos, y son los que el corazón le dice, oiga, diga la verdad a los hombres. Oiga, tiene un micrófono, úselo para despertar gente porque están dormidos. Esa vocecita que te habla por dentro en el corazón es la que te está diciendo, viniste a algo importante. Y así hay muchos que lo están entendiendo cuando se enfrentan a este conocimiento de la verdad. En realidad, entonces, toda la existencia nuestra siempre hemos elegido estar, elegido llegar, elegido venir. O sea, desde antes, Exacto. inclusive en cosas que no recordamos, en otro momento siempre elegimos. Entonces, esta creación de la deidad, sobre todo terrenal, ¿no? De la autoridad, está cada vez más claro que es un invento manipulativo, que tiene como función decir, bueno, yo te permito a vos descansar, yo decido por ti, y ahí te voy arreando, digamos, ¿no? Es así. Y hoy creo que queda demostrado porque, digamos, está visto que muchas autoridades no desean cosas buenas para nosotros, no porque se me ocurra a mí, sino porque me baso en los hechos, porque por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, la palabra es muy linda la que te dicen, pero a la hora del accionar, uno ve otra cosa. Entonces, está claro, ¿no? Está claro que la deidad menos humana no existe, no hay que poner ahí, sino que somos siempre nosotros lo que elegimos estar, y por ende tenemos que elegir también seguir, ¿no? O sea que más que nunca, el paradigma de la autoridad se cae. Se cae porque es que la divinidad que la gente en la tierra busca naturalmente, porque es natural buscar a Dios, eso lo vemos en todos los países. Claro. Lo que pasa es que hay religiones y esa es la respuesta que se le ofrece a esos buscadores, y por eso hay tanta gente que está con un vacío interior, porque la religión no se lo ha podido llenar. Sin embargo, el buscarlo permanece. Tendríamos que decir que el Dios verdadero no es un Dios pasivo, sino que actúa por dentro. Y al externalizarlo, a ponerlo a adorar algo por fuera, te vuelve a ti pasivo. Entonces usted me salva y yo simplemente tengo que esperar que usted me salve. Yo necesito plata para comprarme el carro, yo espero que usted me dé la plata para comprarme el carro. Y se convirtió en un Dios bombero, así decimos en mi país, que solamente los acordamos de él cuando hay un incendio, pero de resto no lo tenemos en cuenta. No,
ese es el daño que yo lo digo peor aún, eso es un crimen que han cometido los dueños de las religiones, que no son los feligreses, sino los que están detrás de las grandes organizaciones o instituciones religiosas del mundo. Han cometido un crimen porque han cercenado la espiritualidad humana y la capacidad de valerse por sí mismo desde adentro. Convirtieron la fe, que naturalmente es una fuerza interna, en una cosa externa, en algo a lo que yo debo inclinarme. Y eso nunca, nunca ha ayudado a nadie. Así que en el momento en el que tú dices, qué maravilla que yo tengo la posibilidad de elegir, y ese Dios que tanto busqué por fuera lo he tenido por dentro siempre, derrumba todas las religiones. Lo dijo Pablo de Tarso: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y siendo que está escrito en la Biblia, la gente lo lee y no descubre que eso destruye todas las religiones, porque Dios es una inteligencia detrás de toda la vida del universo, y yo soy parte de esa vida, o sea que lo tengo por dentro, porque quedó establecido en las profecías que Él está en el corazón, aunque no lo sintamos. Así que ahí tenemos de dónde aferrarnos para entender que somos nosotros los artífices de nuestra propia salvación, porque nadie nos va a venir a salvar. Pero el Dios que hizo todo lo que hay ya nos dejó toda la información para que nosotros nos valiéramos por nosotros mismos y pudiésemos preparar todo lo que significa un nuevo mundo que sí va a existir si nos movemos los que estamos entendiendo este conocimiento. Es tal cual. Eso mismo que acabas de decir, Gabriel, lo podemos ver aplicado en otras esferas, en instituciones, en política, ¿no? Porque llega un punto que el poder necesita inclusive que vos digas, bueno, sí, toma, yo te voto y vos resolver por mí, ¿no? Y estamos cediendo libertad y protagonismo. Bueno, las religiones en muchos sentidos han hecho eso. A mí no me gusta generalizar mucho porque sé que a veces hay pastores y hay curas que son honestos y que buscan otra cosa, pero la estructura es la estructura, ¿viste? Es como que, Claro. ¿viste? Hay cosas que están en esa limitación, que después cuando uno se junta con ellos fuera de micrófono te cuentan algunas cosas en las cuales no están de acuerdo. O sea, quiero decir que hay gente consciente dentro de esos lugares también, ¿no? Gabriel, Así es. eh, acá tengo una pregunta existencial acerca de las profecías. Te quiero poner dos aristas que son las que más se frecuentan con cada vez que hablamos con seres como vos, por ejemplo, que las has estudiado mucho. Hay algunos que dicen que las profecías se dan para que la gente haga algo para que se eviten que acontezcan, ¿no? Sobre todo las trágicas, esas que te dicen, bueno, mirá, puede pasar esto, esto, aquello. Yo lo veo mucho en gente que profetiza con, qué sé yo, con cartas, con cosas así, que muchas de ellas dicen, esta se da para que ustedes hagan algo y evitar que pase. Y yo digo, pero qué vivo, me está jugando con la dialéctica, porque si no pasa, entonces porque la gente hizo algo para evitar que pase. Y otros dicen, no, el barco se la va a dar. O sea, el barco se va a dar. Lo que podemos hacer, o sea, la profecía se va a llevar a cabo. Lo que podemos hacer es ver si nosotros somos los que estamos dentro del barco, que nos vamos junto con el barco, o saltamos o nos vamos por otro camino, ¿no? Es como que en este caso está la otra corriente que dice que todo se va a dar tal cual, pero que los que conforman la profecía en sí, ahí es nuestra decisión en participar o no de la misma. ¿De qué corriente pensás vos que es la más asertiva? Bueno, hay un problema con las dos vertientes. Ujú. Las dos están equivocadas, Ah, porque ninguna de las dos tiene un fundamento para basar su postura en un conocimiento profundo de las profecías. Es que conocer profecías no es ver 2 o 3 psicografías de Parravicini y ya creer que por eso se conocen, o leerse el Apocalipsis y ya. Es que para conocer profecía hay que hacer un estudio de todo el tratado profético de 12.000 años atrás hasta el presente, partiendo del libro de Enoch hasta todas las demás de contactos extraterrestres de todos los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo, todos los textos apócrifos y todos los que han traído profecías. A todos hay que estudiarlos para poder tener una postura que esté bien afirmada en algo que sea real. Entonces, ¿cuál sería? La profecía se concedió para otorgarle a la humanidad la posibilidad de ver el futuro. Ese es el objetivo de la profecía. El que pueda ver el futuro sin
leer el tarot, sin leer la bola de cristal, sin magia, sin esoterismo y sin astrología, solamente por comprensión intelectual de un mensaje escrito. Entonces, ahí es donde se puede entender que si yo puedo ver el futuro, yo puedo prepararme para el futuro que viene. Entonces, hay una respuesta. Las profecías no se hicieron para ser cambiadas. Te pongo el ejemplo. En este momento Rusia está arrasando con Ucrania y eso estaba en una profecía. A ver, vayan y cambien esa realidad. Vayan. Yo le diría a la gente que nos está escuchando, vaya, dígale a Vladimir Putin, no ha podido Biden, no ha podido toda la OTAN, no ha podido el presidente de Francia negociar para que eso no ocurra. Entonces, ¿quién va a cambiar la profecía? No, la profecía lo que hace es advertir, no imponer. Lo que hace es decir, mire, allá hay una fuerza oscura que no tiene inteligencia, que son un montón de brutos que gobiernan el mundo y que no escuchan razones ni les importa la vida. Ellos van a hacer guerra, van a hacer caos, van a hacer muerte. Les advierto que eso va a suceder y nos dan las señales para que sepamos cuándo va a pasar. Eso hace la profecía. ¿Y qué quiere decir? Que eso va a ocurrir. Pero si yo puedo leer el futuro, porque ya sé eso, ahí es donde viene la magia. Usemos esa palabra entre comillas. La magia de yo puedo cambiar el resultado. Eso sí puedo hacerlo yo. No puedo cambiar el acontecimiento, pero sí puedo con mis decisiones cambiar el resultado. Si la guerra va a traer una gran mortandad, yo puedo con mis decisiones minimizar los efectos de esa guerra. Eso sí lo puedo hacer. Y para eso trajeron la profecía. Si a ti te dicen que va a caer un asteroide allá en la ciudad donde estás y va a caer mañana, eso quiere decir que te están dando la oportunidad de moverte a otra ciudad para que tú no mueras en esa catástrofe. Esa es la maravilla. Es un mensaje de salvación y no es lo que han dicho las religiones. La salvación es, oiga, va a estallar la guerra en Rusia y si usted está en Rusia, véngase para acá. Ya lo salvé. ¡Qué maravilla! Y sin palabras antimoniosas ni llenas de hueca palabrería. No, es córrase para un lado porque allá va a haber una bomba nuclear. Esa maravilla es. Entonces, en definitiva, la profecía se hizo para otorgarle una oportunidad a la humanidad capaz de entenderla. Y que esa que sea capaz de entenderla pueda dar la voz de alerta sobre cosas que van a ocurrir. Y que cuando sucedan, mucha gente pueda supervivir gracias a esa voz de alerta que se dio. Si no existieran profecías, Marcos, hagamos el ejercicio. La guerra igual está sucediendo. Putin igual está amenazando a la OTAN y viceversa. Y tarde o temprano van a estallar en una gran contienda final. Y si no hay profecías, eso igual va a ocurrir. La diferencia es que nadie lo habría anticipado si no hay alguien que diga que eso va a pasar. Ahí es donde la profecía tiene sentido. Y puede hacer que muchas personas, como tu amigo argentino, sintió en su corazón, yo me tengo que regresar porque aquí no estoy seguro. Claro, ¿cómo va a estar seguro si Estados Unidos tiene 5.500 ojivas nucleares? Y es el primer objetivo militar de Rusia. Entonces no está seguro. Qué inteligente es tu amigo. Yo lo felicito. ¿Y qué tal si esa inteligencia la tienen los demás que con las profecías pueden tener una herramienta para trabajar? Esa es la respuesta. Es clarísimo y también, Gabriel, yo a veces te escucho bastante y veo, y además esto desde mi entendimiento común, digamos, cuando uno estudia o lee las profecías, es que todas llevan a un mismo punto en los temas más cruciales, ¿no? Es como que todas te indican algo en común, cada uno con su idioma diferente, ¿no? Desde la de los Hopis, Parravicini, la Biblia, o sea, todas tienen una conexión que te llevan sin dudas al protagonismo individual, ¿no? A esto que estuvimos hablando toda esta charla, digamos, decir, bueno, yo elijo, acá tengo el mensaje, hago, me muevo, me preparo, me corro, voy, vengo, me dejo llevar por lo que realmente me está resonando, o sea, en cierto punto todas es como que te anuncian eso, ¿no? La importancia de ser protagonistas. Y anuncian que el protagonismo ya no será en orgullo, en prepotencia, en vanidad, sino que será en servicio.
Es Claro. decir, que los grandes protagonistas del final de los tiempos en los que recae la responsabilidad de la gran esperanza serán los más humildes, los más sencillos, los que de ellos se mofaron, de hecho, los que los prepotentes y aduladores creían que no iban a ser capaces de nada. Resulta que se les enciende la inteligencia en este tiempo final y se convierten en la mano amiga para todo el caído, el que sufre, el que llora, el que no entiende lo que pasa, el que pierde su casa, su familia, en todo esto que va a pasar y que ya está pasando. ¿Cuánta gente ha muerto por esta solución que dieron a la coyuntura sanitaria para utilizar palabras que hagan que esto perdure? Pero ¿cuánta gente ha muerto por el engaño? ¿Cuántas personas siguen creyendo que esa es la salvación? Y fíjense que lo que viene entonces va a recrudecer, si va a ser peor. Qué bonito, qué maravilla, se cumple lo que dijo Jesús. Gracias, Padre, porque te plació concederle estos conocimientos a los niños, no a los que se creen mucho, sino a los más pequeños. Entonces, ese es el protagonista, no el que es grande, sino el que es útil para los Exactamente. demás. Y El yo creo que tú protagonista, estás digamos, sí. haciendo una gran labor porque estás siendo muy útil en un campo de decirle la verdad a la gente para aportar un granito de arena a que haya una playa que pueda sobrevivir a esto que está aconteciendo. Es un gustazo, como siempre, Gabriel, escucharte y al mismo tiempo uno no deja de reafirmar. Yo, viste, mientras te escucho, es como que no quiero hacer así con la cabeza, ¿viste? Afirmando, 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 porque a veces uno tiene cosas que llegan tiempo después a través de palabras de otros seres, como es tu caso, como decir, mirá qué bien que lo está diciendo, caramba, tanto tiempo lo vengo sintiendo y no sabía cómo explicarlo. Bueno, entonces es un poco la misión también que estás afrontando en estos tiempos, esto de llevar el mensaje, de hacerlo entendible. De decir, mira, te bajo la profecía, acá la tenés, esto es tuyo, hacé lo que quieras, ¿no? Tiene que ver con eso, y creo que los dos en cierto punto estamos un poco haciendo lo mismo, ¿no? Cada uno con su forma y su conocimiento. Claro, así es, así es. Acabas de decir una profecía posiblemente sin darte cuenta, pero Parravicini dijo que la nueva fe será pregonada al final de los tiempos de múltiples formas, la tuya, la mía, la de todos como la puedan decir, pero no habrá por ello confusión. Dios será, finalmente. Entonces, bueno, Marcos, gracias, gracias. Yo te felicito por esta labor que haces y gracias por tenerme en cuenta para ello.